Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Alfredo Guerrero Comenta. Con ustedes un servidor. Y aunque tenemos muchos temas que hablar, hoy me gustaría comentar con ustedes un tema súper importante que ha estado en la palestra pública en la última semana, y se trata de el discurso del presidente de la República, Luis Abinader Corona. En esta ocasión no quiero hablarle del contenido, sino más bien quiero hablarle de lo que llevó al presidente de la República a dirigirse al país por tercera ocasión consecutiva en menos de 54 días que lleva en el poder. Entonces me gustaría que podamos analizar esta situación, cuáles fueron las razones que motivó al presidente Luis Abinader para que se dirigiera a la nación. Como ustedes saben, el presidente de la República se dirigió al país el 16 de agosto, alrededor de las 10:30 de la mañana, y lo hizo pues 15 días más tarde, donde trató diferentes temas. Sin embargo, en este discurso que dirigió a la República Dominicana hace algunos días, el presidente habló de muchos temas interesantes. Fue un discurso, diríamos, que duró 26 minutos y 14 segundos exactamente. Y antes de analizar el discurso, para que ustedes puedan ir teniendo una idea, me gustaría hablar con ustedes de una historia bíblica que se encuentra en Génesis 11. Se trata de la Torre de Babel. En esta ocasión, un grupo de hombres se unieron para construir una gran torre. Según la historia, cuenta que ellos querían llegar al cielo. Y en aquella ocasión se pusieron de acuerdo para construir todos los materiales y comenzaron a edificar la Torre de Babel. Según dice la Biblia, que Dios vio cuál era el propósito de estas personas, y seguido entonces Dios dijo: esta construcción hay que pararla, porque cuando los hombres se ponen de acuerdo, pues consiguen su propósito. Y hay otras personas, otros estudiosos, que dicen que la Torre de Babel se comenzó a construir después del diluvio, y como la gente estaba preocupada porque se murieron muchas personas en el diluvio, entonces ellos dijeron: no queremos que esto se vuelva a repetir, así que construiremos una gran torre. En caso de que vuelva otro diluvio, pues ahí estaremos a salvo. Dios vio el propósito de estas personas y dijo: esto hay que pararlo. Y hago este análisis, esta historia, porque cuando el pueblo se pone de acuerdo para lograr un propósito, pues el pueblo lo logra. Y en esta ocasión yo creo que los ánimos que habían en el país antes del discurso del presidente Luis Abinader estaban muy caldeados. O sea, la gente quería protestar. El gobierno vio cómo rápidamente la oposición política, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana, tanto como otros partidos de la oposición, y el pueblo en sentido general comenzó a quejarse del gobierno porque había anunciado que iba a introducir un proyecto de presupuesto para el año 2021-2022,
Y entonces el pueblo logró la unión y rápidamente un tema que había sonado demasiado en la campaña electoral, que era el SEBAN, pues comenzó a sonar también en este gobierno y pues se hizo muy popular. Llegó incluso a ser tendencia en la red social Twitter. Entonces fue una gran preocupación del gobierno de Luis Abinader y claro que pues tenía que tomar una decisión y la decisión más sabia que pudo hacerlo fue dirigiéndose a todos los dominicanos para calmar las aguas que estaban muy elevadas. Entonces el presidente Luis Abinader se dirige al país y tiene una gran información para los dominicanos. Y al final de este discurso, el presidente Abinader dice que va a retirar el proyecto de presupuesto que había introducido al Congreso y él dice que en cambio este proyecto de presupuesto pues lo va a introducir con otras reformas y que ha llegado a negociaciones con la compañía extranjera Barrick Gold, con esta minería, para que ella le adelante unos impuestos que tiene que pagar esta compañía. Y aquí voy a hablarle más profundo de este tema. Yo no creo mucho en algunos politólogos que tenemos aquí en este país. De hecho, hice algunos programas hablando de lo que ellos habían dicho en la campaña electoral, pero el caso de la politóloga Rosario Espinal me llamó mucho la atención, y fue que ella dijo que el gobierno tiene que rectificar porque no sabe cómo va a gobernar en la crisis, no sabe cómo superar esta crisis que tiene. Y aunque yo no he estado muy de acuerdo con lo que ha dicho siempre esta politóloga, en esta ocasión yo pensaría, ¿verdad?, que ella tiene mucha razón en lo que dice, porque cuando un gobierno se dirige al pueblo para expresar una actitud, una acción que va a hacer, ¿verdad?, y entonces después tiene que volver a corregir y decir donde digo Diego, o donde dije Diego, ahora digo, eso habla muy mal del gobierno, habla mal de la organización que tiene el gobierno y dice que no sabe exactamente qué planes poner en práctica. Entonces, de aquí yo quiero estar de acuerdo con esta politóloga y más adelante ustedes entenderán por qué yo digo esto. El presidente Luis Abinader también ha dicho que este es un gobierno que escucha. Y qué interesante que nosotros tenemos un gobierno que escucha. Sin embargo, debemos de recordarle al presidente Luis Abinader que hay muchos temas aquí en la República Dominicana que los dominicanos están muy preocupados. Sin embargo, el gobierno no ha escuchado estos planteamientos del pueblo dominicano y no ha tomado muy buenas decisiones con estos temas que el pueblo quiere que el gobierno en verdad le escuche. Ahí está el tema de los trabajadores, de la modificación de la ley 8701, que el gobierno se ha hecho sordo en este sentido. También está el tema de la haitianización y de la migración haitiana que nosotros tenemos aquí en este país. Sin embargo, el gobierno no ha dicho mucho en tal sentido.
También están otros temas donde el gobierno no ha escuchado al pueblo dominicano y ha seguido con su trayectoria normal. Así que me gustaría que si en verdad el presidente dominicano escucha a los dominicanos, pues me gustaría que el presidente envíe un mensaje claro al Senado de la República para que ellos puedan aprobar la ley 8701, la modificación, para que los trabajadores puedan tener acceso al 30% de los fondos de pensiones acumulados en cada una de aquellas cuentas individuales de pensiones. Ese es un tema súper importante y que está preocupando a muchos de los dominicanos, a muchos de los trabajadores de nuestro país. Entonces es interesante, ¿verdad?, que el presidente escuche a todos los dominicanos y que el presidente pues ponga el oído en el corazón del pueblo y pues controle a los productos de primera necesidad que en los últimos tiempos han tenido un aumento significativo. Y ahí tenemos el caso de el arroz, de los plátanos, de los pollos que han subido de precio en los últimos días. Y qué bueno que el gobierno puede rectificar estas situaciones en las que ha comentado, se ha metido, porque dice un adagio que rectificar es de sabio. Y lo que quiero decir con estos es que han habido muchísimos temas donde el gobierno ha tenido que recular para atrás, ha tenido que decir esto no fue lo que nosotros quisimos decir. Recuerdan ustedes que el gobierno dominicano de Luis Abinader comenzó con modificando la ley de agua para poner a un funcionario que era abogado y que no sabía nada de estos asuntos de agua, ¿verdad? Estamos hablando de este funcionario de INAPA, que la ley fue modificada para que él pudiera ser pues director de INAPA. Una situación que nosotros no entendimos, porque ¿cómo puede ser que usted tenga que modificar la ley para acomodar a un funcionario? Y ahí es que nosotros decimos, caramba, pero es que el gobierno de Abinader está inventando o no sabe lo que tiene que hacer. Y muchos funcionarios hablan y hablan y entonces tienen que rectificar lo que han hablado. Por ejemplo, tenemos varios casos también. Tenemos el caso de Miguel de Camps, el ministro de Trabajo, que ha dicho muchas cosas en los últimos días. Y uno de los temas que más nos llamó la atención en el caso del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, es que el gobierno está negociando con los trabajadores y empresarios para llegar a un acuerdo acerca del doble sueldo o el sueldo número 13, como nosotros le llamamos. Y nosotros nos preguntamos, ¿el gobierno tiene que negociar con los empleados y con los empresarios para dar el doble sueldo? Es una cosa que no tiene que negociarse porque la ley es clara. Entonces lo único que el gobierno tiene que procurar es que la ley se aplique en este sentido, porque eso del doble sueldo está bien claro y no hay que llegar a ningún acuerdo con los empleados ni con los empleadores. Usted podría decir, por ejemplo, no, que en este año hemos tenido una situación muy difícil y muchos empleados no han estado trabajando 100%. Lo que pasa es que la ley es muy clara y dice que el doble sueldo tiene que ser redistribuido de acuerdo con lo que usted ha ganado durante el año.
Y en este sentido hay muchísimos empleados, la gran mayoría de los empleados tienen un sueldo fijo. Yo podría decir que el 90% de los dominicanos tienen un sueldo fijo durante todo el año y somos muy pocos los que cobramos un sueldo más comisión. Y de hecho es muy fácil calcular lo que usted se ha ganado durante el año y dividirlo en 12 meses. Entonces el asunto del doble sueldo y del sueldo número 13 creo que no está en discusión, sino más bien creo que el gobierno dominicano lo que tiene que hacer es aplicar la ley, y creo que cuando se trata de ley no hay que llegar a ningún tipo de negociaciones. Hemos visto cómo el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camp, ha sido un hombre que ha sido muy permisivo, podríamos decir, con las empresas dominicanas, porque ha permitido que las empresas pues suspendan a los empleados más allá de lo que dice la ley. Yo estuve de acuerdo con la suspensión primera que nos dieron porque no había, ¿verdad?, trabajo. Las empresas estaban totalmente cerradas. Pero ya que las empresas han ido abriendo, no creo ya que hay necesidad de llegar a más acuerdos, ni tampoco hay necesidad de que los empleados sigan suspendidos. Creo que más bien las empresas que no tienen la capacidad de darle cabida a todos los empleados, pues lo que tienen que hacer es cancelar a los empleados, y pues si lo necesitan en otra ocasión, pues llamarlo y no seguir violando esta ley y enviando resoluciones por el Ministerio de Trabajo de que los empleados seguirán suspendidos. Hay otros temas, señores, en que nosotros podemos hablarle. Tenemos muchos temas interesantes que podemos hablarle, y me gustaría seguir hablando acerca de otros temas que el gobierno ha tenido que retirar, que ha tenido que dar para atrás en este asunto de la gobernabilidad y el comienzo del gobierno de Luis Abinader en la República Dominicana. Y, perdón, déjenme tomar un poco de agua. Uno de los temas donde el gobierno también ha tenido que rectificar ha sido el tema de la privatización. Y este es un tema donde los dominicanos no tenemos muchas expectativas, no tenemos una experiencia muy positiva, porque el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana privatizó muchas empresas y nos vendieron un sueño, y los resultados que nosotros hemos tenido por más de 16 años pues han sido resultados catastróficos. Se nos dijo que con la privatización nosotros íbamos a tener el fin de los apagones. Sin embargo, esto no ha sido así. Pues han habido funcionarios de este gobierno, incluyendo Sigmund Freud, que ha dicho que la ley de acuerdo público-privado, ¿verdad?, dice que el gobierno tiene la capacidad para llegar a acuerdos con empresas privadas para que algunas empresas del gobierno pues puedan tener capital mutuo, ya sea capital público-privada o privada-público, y que haya una negociación para que muchas empresas y muchas instituciones del Estado puedan ser privatizadas. Pues ahí tenemos el caso de la OMSA, ¿verdad? Tenemos el caso del Metro de Santo Domingo,
de hecho el director de la OMSA dijo que no estaba de acuerdo con que estos servicios pasaran a ser privatizados, a ser una asociación mutua para poder ser privatizado o semi privatizado, y dijo que no estaba de acuerdo. Y tenemos otros casos donde los funcionarios han dicho que tienen el deseo de que estas instituciones del gobierno pues sean privatizadas. Tenemos el caso, por ejemplo, de uno de los hospitales más famosos de nuestro país, el Hospital del Cáncer, y nosotros recordamos cómo una de las diputadas de la Fuerza del Pueblo pues salió en defensa, ¿verdad?, de la privatización de este hospital, que nos hace más que entregarle este hospital al sector privado para que ahí entonces los dominicanos tengamos que pagar cuotas cada vez que tengamos que usar estos servicios. Gracias a que esta diputada salió al frente de esta situación, de esta idea de privatización de este hospital o de los hospitales, pues el gobierno tuvo que rectificar y decir que en ningún caso ellos han querido privatizar los hospitales dominicanos de nuestro país. Señores, estas son iniciativas que nosotros decimos, ¿por qué el gobierno tiene que meterse y provocar estos ruidos si no es necesario que la salud, el agua, la educación sea privatizada en nuestro país? Y estas fueron algunas de las situaciones que llevaron al presidente dominicano a dirigirse al país, porque el pueblo estaba listo para tirarse a la calle, para protestar, y el gobierno dominicano tenía que de una u otra manera bajar los ánimos, porque realmente el pueblo estaba muy preocupado por lo que estaba escuchando en los últimos tiempos. Señores, el pueblo quiere que el gobierno dominicano tome decisiones correctas, que tome decisiones fuertes. El pueblo dominicano quiere que la justicia funcione. El pueblo dominicano quiere que los corruptos que participaron en el gobierno pasado y se hicieron multimillonarios, pues sean llevados a la acción de la justicia, y que el gobierno pues actúe en este sentido. Ahí vemos que el gobierno pagó $900,000 por una asesoría internacional, que yo sé que en lo adelante este tema también será un tema para analizarlo y ver por qué el gobierno paga tanto dinero en asesoría internacional cuando ellos mismos han dicho que han encontrado un gobierno, un estado quebrado, que de hecho ahí vemos cómo el Partido de la Liberación Dominicana está preparando la respuesta para este discurso del presidente Luis Abinader Corona. Señores, tenemos muchos otros temas que hablar con ustedes. Tenemos temas súper interesantes que yo estoy seguro que le van a gustar a cada uno de ustedes, pero estos temas los vamos a ir desarrollando a su debido tiempo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que mi nombre es Alfredo Guerrero Solimán. Dele a suscribir a este canal, váyase a YouTube, Alfredo Guerrero Solimán, y ahí usted va a ver este canal. Váyase a la campanita, active las notificaciones, dele likes a estos videos y reenvíeselo a sus amigos, a sus familiares y a personas que usted conozca, o a sus contactos en sentido general. Un abrazo fuerte para todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios le bendiga mucho.